Hola a todos y a todas, soy Eduardo García Salueña y desde el Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Xixón os damos la bienvenida a este canal de YouTube. Hoy estamos en el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, que es uno de los museos arqueológicos de la Red Municipal de Museos de Xixón, y estamos aquí para conocer más en profundidad a Pablo Canalís, que es multiinstrumentista e investigador, y su exposición Homo Musicalis, los sonidos de la prehistoria. Homo Musicalis es un espacio expositivo y multisensorial en el que se exhiben más de 70 instrumentos musicales y objetos sonoros característicos de la prehistoria. La exposición se estructura en base a criterios organológicos y se divide en 4 grandes grupos. El primer grupo que nos vamos a encontrar es el de los idiófonos, en los que el sonido se produce por la vibración del cuerpo del instrumento. Entre los idiófonos encontramos una amplia variedad de instrumentos, quizá es el grupo más amplio en la prehistoria, instrumentos generalmente de percusión, en los que encontramos sonajeros, por ejemplo, que son objetos en los que las partículas se encuentran dentro de un recipiente, o bien sonajas, son elementos duros entrechocados. Todos estos elementos se construyeron con objetos que podíamos encontrar en la naturaleza, vainas, frutos, huesos de animales, pezuñas, colmillos. Pues todo ese tipo de materiales están representados en la exposición. Encontramos también objetos huecos de percusión de cavidades, que son, bueno, pues como troncos, huecos, calabazas, objetos que muchas veces tenían funciones múltiples, como recipientes para el almacenamiento y también como instrumento musical. Raspadores, objetos con una serie de muescas naturales o construidas que, raspándolos con un objeto duro, producen un ruido. Elementos entrechocados, como pueden ser las actuales claves afrocubanas, lamelófonos, que son instrumentos de lengüeta, a partir de los cuales evolucionaron otros instrumentos como los órganos de boca. El segundo grupo sería el de los aerófonos, instrumentos de viento en los que el sonido se produce por la vibración del aire. Tenemos los aerófonos libres, zumbadores, bramaderas, que son instrumentos muy emblemáticos en la prehistoria y que todavía permanecen en la actualidad en uso en muchas culturas del planeta. Tenemos instrumentos como las flautas, que de hecho los hallazgos más antiguos de instrumentos musicales son flautas de en torno a 40.000 años. Instrumentos que son, por otra parte, más fáciles de identificar que los instrumentos de percusión anteriormente mencionados, y instrumentos de tipo trompeta, construidos con materiales naturales como caracolas, cuernos y posteriormente cerámica. El tercer grupo sería el de los membranófonos, instrumentos en los que el sonido se produce por la vibración de una membrana en tensión. En este caso podremos conocer 4 tipos de tambores, según su morfología: tambores en forma de barril, tambores en forma de cáliz, tambores de marco y tambores cónicos. Los membranófonos están en un escalafón de evolución superior al de los otros 2 instrumentos.
Y el cuarto grupo es el de los cordófonos, instrumentos en los que el sonido se produce por la vibración de una cuerda en tensión. En esta exposición tenemos un arco musical que puede considerarse como el primer instrumento de cuerda de la humanidad. En Homo Musicalis hay también una vitrina destinada a objetos singulares, en este caso aerófonos de diferentes procedencias, pero que tienen un origen prehistórico. Los visitantes podrán disfrutar, además de la exposición, de un audiovisual de 20 minutos con música prehistórica compuesta con instrumentos musicales incluidos en esta exposición. Además, también realizo talleres de Homo Musicalis en los que hago una introducción a los orígenes del comportamiento musical en la especie humana. Por último, invitaros a la proyección del documental Los orígenes de la música, que tendrá lugar el 21 de diciembre a las 19:30 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Hip hop.